Ser Podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra. Con Raquel García. You wanna know how I get away with everything? I work all the fucking time. From Monday to Friday, Friday to Sunday. I love it. I work. Dos escritoras, dos amigas y una conversación sobre la amistad. Ese vínculo que, como dice Marina Garcés, se vuelca hacia una fuera y la fuera que llevamos dentro. ¿Por qué nos hacemos amigos? ¿Por qué dejamos de serlo? ¿Cómo nos definen nuestras relaciones o cómo evolucionamos con el tiempo? Son algunas de las cuestiones que se plantean en La amistad y sus derivas, título de un volumen colectivo que protagonizan Sabina Urraca y María Folguera, de la editorial Con tinta me tienes. Hemos conversado con las autoras de primeras amistades, de relaciones de grupo y de la pérdida de la idealización, porque la amistad también puede ser incomprensión y distanciamiento. Yo creo que es un tema que a las dos nos ha interesado muchísimo, ¿no? La amistad está en la obra de las dos de una forma casi continua, presente, obsesiva, y cuando nos convocaron para hablar entre amigas sobre la amistad, creo que consideramos, ¿no?, que era uno de estos regalos que te hace la vida y el oficio de vez en cuando, en el que todo cuadra, todo te apetece absolutamente, ¿no? Sí, de hecho, o sea, creo que es un tema tan amplio y que nosotras ya de por nosotras hablamos muchísimo, de normal que casi diría que una conversación de un día se queda casi corta, ¿no? Podríamos haber seguido hablando, un poco como esta conversación inacabada de la que hablo yo al principio, que para mí es el principio de la amistad, ¿no? El sentir que nunca está terminada del todo la conversación. A mí me gusta este libro porque es como una propuesta que inicia, pero siento que queda abierta, que nos queda muchísima conversación más por delante. Claro, vosotros os sentéis a conversar, imagino que con la idea de tocar una serie de temas, pero supongo que también para que esa conversación os hiciera transcurrir por sus propias derivas, no solamente la amistad y sus derivas, sino que la conversación os llevara por otros derroteros, ¿no? ¿Cómo se planteó la estructura de esa conversación? El título surgió después y creo que ha sido muy acertado, porque es una verdadera deriva. Sí. Creo que a nosotras mismas también nos ha sorprendido al leernos, después de esa conversación que podría haber sido una conversación de cualquier día, al leer el libro nos hemos descubierto muy expuestas. Sí, yo he sentido y siento hacia el libro un grandísimo pudor, cosa que no es mala, o sea, significa que ahí hay, ¿no?, que incluye cosas que me da miedo contar, de las que me da miedo hablar, ¿no? Pero es que es verdad que os desnudáis mucho. A mí me parece interesante siempre un cierto nivel de arrepentimiento en cada libro, y con este me sucede, pero me parece que es porque hemos dicho cosas que, no sé si son importantes, me parece una palabra demasiado, ¿no?, grande, pero sí que son importantes para nosotras, desde luego, sí. Y que nos dan una mezcla de pudor y de miedo. Hay inquietudes recurrentes que vamos repitiendo, pues como ocurre en cualquier situación espontánea en la que tú dejas una idea abierta, la retomas un poco después, la desarrollas un poco más, no terminas de aclararte, nos vamos interrumpiendo, correspondiendo, y de repente terminas el libro y dices, hay que ver lo que me preocupa. Por ejemplo, el tema de la amistad entre distintas generaciones, que yo digo, pero vamos a ver, ¿cuántas veces necesito volver a esto una y otra vez, ¿no? Esto es curioso, lo de la repetición. O sea, claro, hay que tener en cuenta, yo por eso voy a pedir como justicia, ¿no?, y piedad para quien nos lea, que es que no es un libro escrito, o sea, no hay una decisión. De hecho, yo estaba haciendo paralelamente un libro que era algo parecido, ¿no?, como una correspondencia con otros escritores, pero claro, teníamos el poder de escribirnos, editarnos, ¿no?, compensar, aquí hablo mucho de esto. Esto es todo lo contrario, es una conversación natural y te das cuenta de cuánto te repites, ¿no? O sea, hay una cosa así como de señoras que, ¿no?, como vuelven sobre el tema que les obsesiona. Bueno, pero vamos a volver a hablar de esto. Entonces, pues eso añade un plus de pudor e interés, diría yo. Yo te iba a decir eso, me parece mucho más interesante poder leeros así que si fuera una cosa de un tema, lo que piensa cada una. Yo creo que le añade muchísimo interés. Ahora vamos a ir hablando de
Vamos a tocar algunos, no todos, vamos a dejar también que los lectores descubran de lo que habéis hablado en esta conversación, pero no sé si os habéis planteado de qué forma las relaciones de amistad que tenemos nos definen. Muchísimo, ¿no? Me parece un tema infinito. Yo me he dado cuenta de, a medida que ha pasado mi vida, cómo he ido cambiando. Se puede ver, ¿no? Como si hicieses una arqueología del tipo de amistad que he tenido con diferentes personas, cómo he aprendido o voy aprendiendo o intento aprender a cuidarlas más, que es algo de lo que hablamos, que precisamente yo siento que es algo a lo que me han enseñado mucho mis amigas más jóvenes, ¿no? Porque ahora hay más una cultura de cuidar la amistad, de prestarle una atención que quizás cuando yo tenía 20 años no era así. Entonces yo me doy cuenta, es como que casi podría haber como esta arqueología, ¿no? Por estratos, e ir viendo los tipos de amigas que he tenido. Ahora que justo vuelvo de Tenerife, que es donde he crecido y he estado con amigas, ¿no? Del pasado, me he dado cuenta o sea, me he avergonzado, y un poco pensando en este libro, me he avergonzado de no haber sido la amiga que me hubiese gustado ser, ¿no? Y me alegro mucho, por ejemplo, de ahora poder un poco remendar, ¿no? Esos rotos del pasado. Sí, nosotras venimos de una cultura que apenas había abordado la amistad, sobre todo entre mujeres. Siempre estaba ese arquetipo del amigo, ¿no? En los relatos heroicos o masculinos. También estaba esa cosa de la amistad como algo romántico en un sentido duradero, ¿no? La verdadera amistad era para siempre, incondicional. Pues venimos de ese himno de los 90 que es amigos para siempre, ¿no? Y desde luego yo siempre lo digo, ¿no? Que reflexionando en mis novelas anteriores sobre la amistad entre mujeres, es que había muy pocos referentes sobre amistad, ¿no? Y sigue pasando en las películas, que tú te preguntas, ¿dónde está la amiga? Muchas veces las heroínas están absolutamente aisladas, solas, y no fue hasta 2011, ¿no? La saga de La amiga estupenda de Elena Ferrante, que es una fecha muy reciente, y creo que por eso también tuvo ese inmenso impacto esta obra en la cultura, ¿no? De repente una saga dedicada a una amistad entre dos mujeres. Entonces creo que por eso también esa reflexión sobre lo generacional que hacemos en el libro, aunque roce la obsesión, es pertinente porque hay algo también histórico que hemos vivido, ¿no? Y estamos en esta especie de eclosión de relatos sobre la amistad, están apareciendo ensayos de distintas autoras, tenemos que recoger todo este bullir de ideas sobre algo que se daba por hecho que tenía que funcionar solo y que jamás, desde luego, habíamos hablado de rupturas, y ahora está habiendo libros muy interesantes sobre rupturas entre amigas. Nosotras también en la conversación pues sumamos el tema de las pandillas, no solo las amistades de uno a uno, y nada, eso es lo que a mí me despierta todo esto, una especie como de reflexión sostenida que se va enriqueciendo por las contribuciones editoriales, audiovisuales, etcétera, y que estamos procesando de forma colectiva. Ahora que hablabais de esa mirada que echáis para atrás y de cómo habéis reflexionado, de cómo erais amigas antes, de cómo habéis evolucionado a lo largo del tiempo, me lleva un poco a hablar de ese punto de partida de la conversación, esa pregunta, os hacen esa pregunta de por qué nos hacemos amigas, por qué nos hacemos amigas de alguien y por qué dejamos de serlo. Yo creo que es una cuestión que os hace iros a vuestra infancia, a dos polos opuestos. Para hablar en tu caso, Sabina, de una época quizá más solitaria, en la que buscabas en la amistad, bueno, una especie de salvación, según explicas, y en el caso de María todo lo contrario, ¿no? Esa experiencia que viviste con tu familia que de puertas para afuera, ¿no? Sí. Que no tiene nada que ver. ¿Cómo hacéis esa reflexión de vuestros inicios, de por dónde empiezan vuestras relaciones de amistad? A mí esto es algo que me marca mucho y que siento que va a estar siempre conmigo, igual que siento que María, ¿no? Siempre, o sea, cuando partes como de un esquema, un mundo en el que siempre has estado acompañada, y en cambio partes de un mundo en el que has vivido mucho la soledad, yo como hija única, como hija de padres que también vivieron en el campo de forma muy aislada, en un entorno en el que, o sea, que no era el nuestro de alguna forma, ¿no? Lo digo entre comillas, pero era así, éramos muy diferentes a la gente que nos rodeaba, ¿no? Era como una pareja de hippies rodeados de muchísima gente que se dedicaba al campo. Entonces he vivido como ese sentirme fuera del lugar.
muchas veces, y eso yo siento que me marca para toda la vida, ¿no? Como que hay una ansiedad amistosa por mi parte, una ansia por hacerme amiga de la gente que incluso me ha llevado en algunos momentos de mi vida, creo que lo digo en el libro, a hacerme amiga de gente que ni siquiera tenía claro si me caía bien o no. O sea, como una especie de compulsión amistosa que era observada con cierta suspicacia por parte de mis padres. O sea, recuerdo, ¿no?, que me decían, pero, o sea, ¿qué estás haciendo, no? Que estás entregada a esta compulsión de hacer cada vez más y más amigos. Siento que he vivido periodos de acumulación amistosa que se volvían algunas veces un poco peligrosos, ¿no? Y ahora, siendo más consciente de eso, ¿no?, pudiendo observarlo, pues siento que puedo hacer algo al respecto. Pero habito tanto tiempo que al no haber grandes reflexiones sobre la amistad, íbamos un poco precisamente a la deriva, ¿no? Remitiéndome al título, que bueno, íbamos haciendo amigos por instinto, ¿no?, sin pensar muy bien cómo los estábamos tratando, cómo nos estaban tratando. Por suerte ahora pues se ha abierto esta puerta o caja de Pandora, que también, o sea, que hay rayos y truenos dentro, ¿no? Antes mencionaba María como este precedente, ¿no? Este primer referente de la amiga estupenda, y pensaba, qué curioso, ¿no?, en las relaciones de amistad que yo he retratado, que he creado en algunos de mis libros, como si casi siempre estaban presentes en un momento la obsesión por la amiga, el enamoramiento por la amiga y la competitividad, ¿no? Y siguen estando en estos libros que están saliendo. Estoy pensando en el libro de Nuria Lavari, ¿no?, La amiga que me dejó, en Amiga mía de Raquel Congosto, que son temas que siguen sobrevolando y que es muy interesante, ¿no?, que se abran sin miedo, que la gente, que no nos hagamos las amigas estupendas, ¿no?, que no nos hagamos las geniales, y que digamos, mira, todo esto, ¿no?, todas estas oscuridades también están atravesando la amistad, y cuanto antes las veamos, ¿no?, y las señalemos, mejor nos va a ir, amistosamente hablando. Y María, tú de todo lo contrario. Sí, me ha gustado mucho cómo Sabina habla en el libro sobre ser hija única. Yo tengo una hija única y creo que me ayuda mucho también a pensar en qué relación puede tener ella también con el deseo de hermanas, el deseo de amigas, la necesidad de convocar, ¿no?, de la admiración que siente también ella cuando ve a hermanos o a grupos grandes. Y he visto también en ya comentarios que llegan por redes sociales que lo que reflexiona Sabina sobre el ser hija única está calando, ¿no?, está aportando algo que tampoco hemos hablado mucho, que es esa soledad en la infancia, o todo lo contrario, ¿no?, que en mi caso a mí me ha llevado muchísimos años tomar conciencia de esta diferencia, ¿no?, de estas diferencias de las que venimos cada uno, de hasta qué punto es normal que tus padres tengan amigos, que yo pensaba que era lo normal, pensaba que era absolutamente normal tener una especie de madrinazgo diluido entre tías, ¿no?, tías que no son tías carnales, pero que son como tías tuyas porque son amigas de tu madre, estos padrinos, amigos, bueno, esta especie de fauna de distintas generaciones, gente que aparece y desaparece, parejas, ¿no?, parejas de amigos que durante un tiempo están y luego ya no, o sí, se quedan como ex. Bueno, esa riqueza y esa diversidad también hay que reflexionarla, porque también te lleva a dar cosas, por supuesto, te lleva a veces también a estados un poco maníacos o compulsivos, ¿no?, de pensar que todo tiene que ser así, o de repente entrar en pánico porque estás tú sola de vacaciones, estás tú sola con tu pareja y tu hija, e hijastra en este caso, y de repente no sabes qué te pasa, y es que estás absolutamente desubicada porque toda tu vida has veraneado en masa, y de repente 4 personas te parece que es la soledad, sí, la claustrofobia, ¿no? O sea, de repente tomar conciencia de que tienes un poco de claustrofobia a los grupos pequeños. Y no hay por qué, desde luego. También hay derivas de todo tipo, en soledad, en grupo. Bueno, en fin, yo siempre he estado en estos grupos grandes y la amistad también me ayuda a
a ir encontrando estas pistas, sobre todo la conversación con amigas, como es lo que recoge el libro, ¿no? Que de repente tomas conciencia a través de las diferencias. La pasión por la extrañeza, que es esa frase que me parece fabulosa de Marina Garcés, ¿no? Que la amistad es la pasión hacia tu extrañeza. Y qué interesante esto que planteabais con el paso del tiempo, de qué forma se va perdiendo la idealización de la amistad, para dar paso a ese entendimiento que decíais, de que en la amistad puede haber incomprensión y distanciamiento. Incluso pensar, pues esa amiga se ha comportado como una auténtica zorra, pero esto forma parte de la amistad y es algo que vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Sí, yo siento que es lo que más he aprendido, ¿no? Antes siento que era muy rígida, que me parecían imperdonables ciertas cosas y que podían llevar al abandono absoluto de la amistad. Y ahora, en absoluto, todo lo contrario, ¿no? Como que siento que las relaciones entre personas son problemáticas, ¿no? Ayer leí algo que decía Roy Galán al respecto, creo que hablaba más de las relaciones de pareja, pero en realidad se puede aplicar a todo. Esta etiqueta que en algunos momentos pues, es necesaria o puede traer conversaciones y reflexiones necesarias, esta etiqueta de lo tóxico, ¿no? Es muy fácil decir que algo es tóxico porque es que todas y todos somos tóxicos, ¿no? En algún punto. Entonces hay que aceptar, yo creo que hay cierto nivel de toxicidad o que se puede dar en ciertas amistades y que en algunos casos conviene navegar ese veneno, ¿no? Y seguir adelante. No sé, yo creo que sí que merece la pena, ¿no? Y que las relaciones entre personas son inevitablemente problemáticas, ¿sabes? Yo siento, ayer estaba escribiendo porque pienso mucho en el parque con los perros, cuando veo a muchos perros diferentes, ¿no? Diferentes tamaños y pelajes y siempre pienso, ¿cómo pueden provenir todos del lobo, ¿no? Y me pasa lo mismo cuando estoy mucho rato con un grupo de personas, digo, ¿cómo podemos venir todos del mono, ¿no? O sea, en plan, somos muy distintos, ¿no? Y cuanto más convivimos, más distintos nos volvemos, somos auténticos extraterrestres a veces, unos para otros, ¿no? Llegado a un punto de cercanía máxima. Entonces yo creo que lo interesante es entregarse a esa extrañeza, ¿no? Que decía María. Sí. Y luego está el distanciamiento, que es algo que yo también he aprendido de las amigas, de algunas, sobre todo de las que son de Castilla y León, que por ejemplo mi querida amiga Julia de Castro, ¿no? Que le dediqué mi última novela publicada y que fue ella, creo, quien me enseñó que puedes estar de repente un tiempo sin verte o que no hace falta, que hay tipos de amigas y yo sí que necesito esa variedad porque creo que sí que necesito un género de amiga más cotidiana con la que compartir esa información diaria de tus citas médicas o qué tal te ha ido la semana. Hay amigas que no son así, hay personas que no son así, que no tienen esta cosa de qué tal estás cada día o que no van a seguir un hilo muy continuo, pero sí que de repente van a hacer grandes apariciones, que sí que puedes contar con ellas en momentos de necesidad y que tienen luego una comunicación muy clara, a pesar de ser más erráticas o más vagabundas. Entonces está bien también lo que decía ahora Sabina de esa diversidad. No existe la amiga, no existe la madre ni el amor, ¿no? Así en abstracto, sino esa pasión por la extrañeza que puede tener tiempos distintos en cada caso. En un momento de tanta decepción, angustia, que no sabemos todos quién va a tener trabajo en el futuro, la tecnología, la inminencia de guerras que pueden ser letales para toda la especie. Yo siento que nunca, desde que yo empecé a trabajar en esto de las imágenes y el sonido, nunca sentí que era tan necesario el cine. Directora y guionista, la argentina Lucrecia Martel, con la que hablábamos en el pasado Festival de Venecia, representa una de las voces más destacadas del cine independiente actual. Su mirada política, su manera de involucrarnos y de indagar en cómo podemos recuperar el diálogo con quienes piensan diferente, son algunas de las reflexiones que encontramos en Un destino común, con la editorial Caja Negra, una recopilación de intervenciones y de conversaciones con otros creadores, como la que mantuvo con la cineasta Carla Simón en el Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona, sobre la necesidad de pararse a observar y de amar el mundo. Yo creo que a veces que hago cine para fijarme más con las cosas en la vida, ¿no? Porque el hecho de, no sé, o sea, desde que empecé a hacer películas veo cosas que no veía antes y las veo como observando, pensando esto puede estar en una peli, ¿no? Y claro, yo creo que o sea, a mí me gusta realmente
que mis películas parezcan trocitos de vida de la gente, ¿no? Y a veces me dicen, no pasa nada. Y bueno, pues me da igual, ¿no? Que no pase nada, o sea, como que no pasa nada, pero pasa mucho, ¿no? O sea, como me gusta como trabajar con argumentos que son muy sencillos y luego poder como pasar tiempo con la gente, porque es lo que me emociona a mí, ¿no? Tenemos como una cosa con el cine que parecería ser que para hacer cine o los que estudian cine tienen que estar muy atentos a las películas. Y en verdad el cine es para conversar después, digamos, ¿para qué uno hace una película? Para que la gente después hable de cosas que tienen que ver colateralmente con la película, porque eso es la cultura, las cosas que hacemos que generan conversaciones y nos vinculan. El cine, el arte, la cultura nos invitan a conversar, decía Lucrecia Martel, o la música. Lo ha hecho Rosalía con su último trabajo, filtrado en redes tras 2 semanas de promoción estudiada al milímetro, en el que la artista catalana se encomienda a lo místico y dialoga con distintos géneros y con otras artistas, desde Patti Smith a la cantautora portuguesa Carmiño. Es un reportaje de Pepa Blanes. Primero amar el mundo y luego amar a Dios. Todo el disco de Rosalía es una conversación, en realidad toda su música lo es, puesto que conversa con los géneros musicales. Si en El mal querer conversaba con el flamenco y en Motomami con el reggaetón y los géneros urbanos, Lux es una conversación entre el pop y la música clásica. Que perdí mis manos en Jerez. Pero no solo eso, en esa conversación también aparecen otros géneros. Hay palmas del flamenco, hay algo de rap, hay algunos ritmos de reggaetón y hasta un poco de autotune. Todos tienen algo que decir en esta conversación gigante que es Lux, un disco concebido para pensar, escuchar y extasiarse. Y hay conversaciones con otras artistas. Björk es la referencia de Rosalía y aparece en ese primer y único single que conocimos, Bergen. Hay también diálogo con Patti Smith, que locuta al inicio de una canción. Y con Silvia Pérez Cruz o Carmiño, la cantante portuguesa que ha renovado el fado. Una conversación que se produce en 13 lenguas distintas: ucraniano, hebreo, árabe, mandarín, catalán, latín. Y sobre todo es una conversación con la espiritualidad, porque Lux es un disco sobre la mística femenina, sobre la fe en lo que sea y lo espiritual por encima de todo. Yo que vengo de las estrellas, hoy me convierto en polvo para volver con ella. La hora extra. ¿Edad? 26 años. ¿Cuánto tiempo estuviste detenida? 4 años y 6 meses. ¿Causa? Tráfico de drogas. ¿Qué te gustaría ser? Millonaria. Llega el Festival de Otoño Los días afuera, de Lola Arias, pieza de teatro documental musical y segunda parte de su película Reas, una de las sensaciones del Festival de Berlín del año pasado. Una obra colectiva que narra la vida de 6 personas desde que salen de la cárcel. 6 intentos distintos de rehacerse buscando el perdón, pero enfrentándose a la barrera de sus antecedentes penales. Los días afuera es parte de un proyecto que me llevó alrededor de 5 años, que empezó en la cárcel de Ezeiza, de mujeres en Buenos Aires, a partir de unos talleres que yo di allí de cine y teatro. Fui desarrollando un proyecto que tuvo una primer parte que se llamó Reas, que fue una película musical documental que se estrenó en la Berlinale, donde un grupo de personas, algunas mujeres cis, una mujer trans, un hombre trans, reconstruyen sus propias experiencias dentro de la cárcel y al mismo tiempo sus sueños, sus historias, sus recuerdos. Y ese mismo proyecto se transformó en una obra de teatro que se llama Los días afuera, que es la segunda parte en realidad, que cuenta cómo es la vida en libertad, qué pasa cuando estas personas salen de la cárcel, cómo es reconstruir la vida después de la cárcel.
Llega a la abadía Life is a Dream, adaptación de Calderón de la Barca, estrenada en Ucrania. Un proyecto que surge de la colaboración entre la Embajada Española en Kiev y la Agencia Española de Cooperación hace ya 3 años, cuando las instituciones ucranianas estaban intentando retomar la actividad cultural. Aquí los actores explican su vivencia del sueño y de la vida a través de sus experiencias personales en la guerra y del hecho de no poder creerse lo que les ha tocado vivir. La dirección de escena corre a cargo de uno de los mayores expertos en el siglo de oro, Ignacio García. Son equipos artísticos que llevan 3 años y medio viviendo con toque de queda, con alarmas diarias, con bajas. Ha habido trabajadores y artistas del teatro que han caído en el frente. Por primera vez salen de Ucrania para contar lo que les está ocurriendo. Hasta ahora el Teatro Lesia Ukrainka había sufrido alarmas. Yo he estado allí en varias ocasiones con el público teniendo que ir al refugio porque durante la función suena la alarma y hay que ir, pero hasta ahora no era una zona atacada. Ahora ya no hay ninguna zona de Ucrania que esté libre de ser golpeada prácticamente cada noche. Es como una distopía extraña, como un déjà vu de parecer que está viviendo uno una película de otro tiempo en la que está contando cómo se hacía teatro en la Segunda Guerra Mundial, en el bombardeo de Sarajevo o en la Guerra Civil Española. Pero eso es lo que van a hacer los actores, eso es lo que hacen a diario las compañías teatrales ucranianas, y eso es lo que da sentido también a este proyecto de cooperación, estar con ellos, que no se sientan solos, que entiendan que el mundo de la cultura siente el ataque a la población civil y el ataque indiscriminado que está sufriendo Ucrania como propio, y queremos estar con ellos. Y la Sala Cuarta Pared de Madrid abre su temporada verde con Solar Punk de Ruth García, ganadora del premio Romero Esteo y del Jardiel Poncela, con esta obra que es una mirada crítica a la privatización de la luz solar y los retos de un presente marcado por el cambio climático, la posverdad y el poder de las redes sociales. Érase una vez un niño muy pequeño que nació en una caracola. Es algo que ha pasado hace muy poco. El famoso decretazo que ya vivimos con José Manuel Soria, aquel impuesto al sol que penalizaba producir tu propia energía. Me parecía un símbolo perfecto del absurdo de mercantilizar lo más básico, ¿no? A mí me surge la necesidad de escribir no desde la catástrofe, como ya he escrito muchas estampas sobre el fin del mundo. Ya me lo he pasado muy bien haciendo el gamberro, pero ahora ponte a lo difícil, ¿no? Que es escribir sobre la esperanza. Me parece complicadísimo y me parece uno de los grandes retos de la ficción. Pero precisamente por eso me interesaba hacerlo, ¿no? Escribir sobre esperanza en tiempos de desafección política, en tiempos de esta cosa que Mark Fisher llama la izquierda depresiva, ¿no? El pensar que toda acción es inútil. Decía Henri Matisse que él no pintaba cosas, sino solo las relaciones que las conectaban. Gracias a la colaboración con el Centro Pompidou de París, el Caixa Forum Madrid ha abierto sus puertas a una exposición única con más de un centenar de obras del artista y otras grandes figuras del siglo XX como François Guillot o Picasso. El eje de esta exposición, Chez Matisse, el legado de una nueva pintura, es verdaderamente la carrera de Matisse, el arte de Matisse como hilo conductor de la exposición y sus puntos de resonancia e influencia entre otros pintores del siglo XX. Yo creo que los puntos más destacados es sencillamente la extrañeza, o sea, la posibilidad de haber podido aglutinar unas 50 obras de Matisse, que son todas obras de arte del siglo XX. Y además el diálogo que nosotros hemos querido establecer entre Matisse y quienes lo han mirado.
Yo creo, pues, que por esta razón, por el tipo, porque realmente es una exposición única por el tipo de obras que aglutina y reúne, y porque además las exposiciones de Matisse en España son infrecuentes. Esa yo creo que es una ocasión excepcional de poder de poder hacer un recorrido a lo largo de la pintura del siglo XX con la exposición Chez Matisse. Otra de las grandes exposiciones que se pueden ver en Madrid es la dedicada en el Museo Thyssen a Pablo Picasso y Paul Klee. 50 obras maestras que pertenecieron al marchante y coleccionista alemán Hein Vergruen, que en 1950 abrió la legendaria Galería de Arte de París que llevaba su nombre. Los dos, Klee y Picasso, fueron dibujantes apasionados, vocacionales del dibujo lineal. Klee compartió el cubismo que había inventado Picasso, recibió la herencia del cubismo, y los dos compartieron una afinidad por el surrealismo. Los dos habían crecido antes del surrealismo, pero los dos fueron artistas favoritos de los surrealistas parisienses. Y fue en París donde la artista portuguesa María Helena Vieira da Silva comenzó a desarrollar su obra antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Autora de complejas abstracciones y de ilusiones ópticas que le otorgan fama y reconocimiento a partir de los años 50. Siempre interesada en el paisaje arquitectónico y en el papel de la memoria, su obra puede verse en una gran retrospectiva en el Guggenheim Bilbao. Es un reportaje de Neko Herraiz. El espacio como idea central, en 2 y en 3 dimensiones, paisajes reales e imaginarios, toda su biografía recogida entre cuadros y rombos y la esencia de un mundo, reconoce la directora del Museo Guggenheim Miren Arzayus, en perpetua transformación. Esta exposición precisamente constituye una oportunidad de disfrutar de parte de ese legado. 67 obras distribuidas en 8 secciones, obras realizadas entre la década de 1930 y la década de 1980, ocasión también para familiarizarnos, ¿no?, con algunos de los elementos más característicos de su obra. Obras que hacen referencia a la cultura visual portuguesa, donde nació y una tierra donde se sumergió en movimientos vanguardistas como el cubismo y el futurismo. Después viajó a París y allí se casó con otro artista, pero lejos de lo que podía parecer en la época, ella fue la que consiguió exponer. Flavia Frigieri, comisaria de la exposición. Su gran éxito, y esto es lo más interesante, es que a día de hoy para la mayoría su nombre será desconocido, pero mientras vivía, al contrario que muchas mujeres que estaban casadas con hombres artistas, al igual que ella, Vieira da Silva no estaba eclipsada por su marido, de hecho totalmente lo contrario. Ella era quien exhibía en el Bienale de Venecia. Sin embargo, da Silva tuvo que dejar París. Su marido era de origen judío y ella también estaba en peligro por ello, así que se exiliaron en Brasil, donde su obra siguió transformándose. Para alguien que acabaría siendo una artista abstracta durante la mayoría de su vida, es bastante sorprendente que estuviese tan obsesionada con el cuerpo humano, pero una vez analizas su trabajo te das cuenta de que siempre hay una estructura. Al igual que el esqueleto sirve como estructura del cuerpo, su estructura artística sujeta su pintura. Da Silva encuentra ahora un nuevo espacio en el Museo Guggenheim de Bilbao, donde su nombre se inscribe ya entre las grandes. Continúa haciéndolo, de ahí la celebración de su directora. En el 2021 y el 2022, en el contexto de una exposición que se presentó también aquí en el Museo Guggenheim en Bilbao, la exposición Mujeres de la Abstracción, ya tuvimos ocasión de admirar 3 grandes obras de María Helena Vieira da Silva, pero que esta exposición pues, nos proporciona la oportunidad, la ocasión de conocer su arte. La muestra, que componen 67 obras de las geometrías laberínticas de María Helena da Silva, estará en el Museo Guggenheim hasta el 22 de febrero. Ya sabéis que los contenidos los podéis encontrar en todas las plataformas de audio y en nuestra web de la SER. Gracias a María Jesús Rodríguez, que ha estado como siempre al frente de la dirección técnica, y a todos los que nos escucháis cada semana. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.